Yo creo que, don Edgar, lo primero que hay que contar es, parte de la historia pequeña, de la historia de por qué María Ramos descubre o quién es María Ramos y la incidencia que tiene en la fundación de Cartago. Mire, primero digamos algo. Creo que la misma provincia franciscana de Colombia fue la que tuvo en total olvido a la Virgen de Nuestra Señora de la Pobreza, que primero se llamó el Rosario, y a partir de 1705 se llamó Virgen de la Pobreza. Porque es que la provincia franciscana le dio más énfasis fue a Nuestra Señora de Chiquinquirá. Entonces, ¿quién fue María Ramos? Mire, María Ramos, la Virgen de la Pobreza está considerada en el catolicismo colombiano como la segunda vocación mariana y la primera aparecida en toda Latinoamérica. Sí, porque fue 4 años antes que la Virgen de Guadalupe. La de Chiquinquirá fue renovada, o sea, fue pintada. La Virgen de la Pobreza fue aparecida, o sea, no obedece a ninguna clase de pintura. Es más, entonces desde 1571, que nació María Ramos en Cartago, durante 12 años llevaba sirviendo pues el convento de franciscanos en Cartago donde hoy es Pereira, porque recordemos que Cartago se trasladó el 21 de abril de 1691. Entonces María Ramos era la que lavaba todo y aseaba todo lo de la iglesia. Ella nació en 1571 y cuando tenía 37 años, en 1608, lavando a las orillas del río El Otún con otras lavanderas más, vio que al secarse el trapo o el lienzo, ese lienzo mide 1,20 por 1,10, o sea, 1,20 de alto por 1,10 de largo. Entonces vio al extenderlo que había como una imagen borrosa de la Virgen. Entonces con el tiempo se fue renovando y se fueron definiendo más los colores y definiendo más la Virgen, los 4 santos, que son los 4 ángeles o los 4 arcángeles. Pero ahora, otra inquietud que hay es sobre la puerta del perdón. Mire, la puerta del perdón era la entrada que comunicaba al convento de San Antonio o convento de nuestro Padre Seráfico San Francisco. Era la puerta que comunicaba el convento con lo que era la capilla antiguamente, hoy templo de San Francisco. Entonces esa puerta tiene el privilegio de que ahí en esa puerta, según he investigado, hay 4 personas enterradas ahí, como don Antonio Herrera. Don Antonio Herrera en el testamento dijo, cuando muera, que me sepulten en la entrada de la puerta del perdón. O sea, ahí, cuando era la puerta del perdón, ahí está enterrado don Antonio Herrera. Un señor muy rico, muy famoso. Bueno, el Cristo entonces, ¿por qué se llama la puerta del perdón? Por un privilegio que le dio el obispo de Popayán, de que toda persona que llegara a la puerta y rezara y se santiguara y creyera en la Virgen y creyera en la fe católica, lo absolvían de varios pecados. Entonces, ¿por qué lo pusieron la puerta del perdón? Sencillo, porque en 1780 está la primera descripción del Cristo de Nuestra Señora de las Misericordias, que antes de ser Nuestra Señora de la Misericordia se llamó el Cristo del Perdón. Así se llamó. Cristo de la Misericordia llamó al Cristo del Perdón. Entonces esa puerta la pusieron la puerta del perdón, en honor del Señor de la Misericordia, que fue quemado. No recuerdo en este momento en qué año fue que lo quemaron. ¿Lo quemaron o se quemó? No, lo quemaron. Y lo quemaron, entonces lo reconstruyeron, que es la imagen que hay ahora. Testimonios de la época hay antes de quemarse, hubo ciertas personas. Sí, claro. Eso nunca lo investigaron. Bueno, entonces sigamos con la historia. Entonces, la Virgen de la Pobreza es patrona de 4 ciudades, de Cartago, de Pereira, de Tadó y de Baudó, en San Juan. Miren, San Juan Baudó. Es más, yo conozco la iglesia, es una capillita, se llama Nuestra Señora de la Pobreza. Solamente sé de otra iglesia que llama Nuestra Señora de la Pobreza, una que hay en Portugal, que se llama Nuestra Señora de los Pobres. Bueno, ¿qué otras particularidades tiene? Mire, según he investigado en estos días, hay 38 milagros
aseverados en documentos o manuscritos antiguos. Muchos milagros. Personas curadas de hernia, de corazón. Y mire, antes de construir la capilla, la Virgen de la Pobreza estaba como en una especie de parapeto, pues parada, y por detrás tenía un tafetán que la cubría y estaba sobre la tierra. Entonces la gente devota de la Virgen arrancaba tierra del piso y bebía de leída en agua. O si la gente sufría dolores en el cuerpo, cogía pedazos de esa tierra, allá abajo, donde estaba la Virgen, cogía pedazos de tierra y la leían con agua, se la bebían y se la untaban. Mire, he visto 10 testimonios en libros antiguos de que esto es muy cierto, más los 18 testimonios que hay levantados, que eso los publicó en el Compendio Histórico en 1803 el escritor Manuel Antonio del Campo y Rivas, que es el que publica los 18 testimonios de testigos, que eso fue en el año 1736. Empezaron desde 1730 a recoger testimonios de milagros. Y fuera de eso, más milagros que hay, como el de Marcela. Mire, la primera persona que habló sobre la Virgen de Nuestra Señora de la Pobreza en 1608 fue en octubre 5 de 1608, una señora que se llamó Marcela López. Eso está escrito en los libros, ese documento yo lo tengo. Ella fue la primera que alabó los pechos y el vientre de la Virgen. Y luego la segunda fue una señora María Rojas, que la alabó y saludó a la Virgen. Entonces, la primera casa donde estuvo la Virgen del Señor de la Pobreza pues fue la casa de María Ramos. Y luego fue trasladada al convento, luego trasladada a la iglesia parroquial. Y entonces los franciscanos del convento, mucho antes de que trasladara a Cartago en 1691, ellos ya desde 1625 ya estaban acá en Cartago, en el convento de franciscanos, que tiene 2 nombres, se llama San Antonio y se llama el convento de San Francisco. Lindaba con lo que hoy son los bomberos. Y mire, le doy otra... ¿Contecnó a la universidad? Sí, le doy otra curiosidad. Lo que hoy es el templo de San Francisco, detrás, donde está el parque de los periodistas, que hay un gusto, que ahí está Samuel Ramírez Pineda, ahí había un horno, ahí había una ladrillera, y a un lado estaba la famosa capillita de Santa Lucía. Mire, nadie ha hablado de eso. Ahí estaba la capillita de Santa Lucía, que también era otra capilla. Bueno, ¿cómo sabe uno todo esto? Investigando. Investigando. Para eso son los archivos. Bueno, entonces tenemos eso. ¿Qué otros milagros hay? Milagro de que yo siempre digo, la Virgen de Nuestra Señora de la Pobreza, Nuestra Señora del Rosario, debería ser la patrona de Colombia. Eso se lo he dicho hasta obispos. Tenemos forma de mostrarlo, porque la Virgen de Chiquinquirá, es renovada. Miren, otro prodigio del lienzo. No obedece a ningún color. Si tiene coloridos, son verde carmín, café clarito, grisáceo, pero los colores son lisos. Los colores son lisos. Ese lienzo solo ha salido una vez que sepa. Se lo llevaron para Alemania, no me acuerdo en qué año. Allá le hicieron unas pruebas. La UNESCO también hizo unas pruebas. Mire, no obedece a ninguna clase de pintura ni técnica de mezcla de combinaciones de colores. O sea, los colores fueron aparecidos y con el tiempo se fueron renovando los colores hasta llegar a la nitidez de la Virgen, del Niño Jesús y de los 4 santos, que el que está a la derecha arriba es San Miguel, el que está al otro lado es San Rafael. Y entonces, ese es un milagro que todavía nadie en el mundo ha podido combinar esos colores para esa perfección. Bueno, otros milagros. La Virgen, según estudios de gente que lo ha hecho, la Virgen no está pegada al cuadro. La Virgen como que flota, como que está sobrepuesta sobre el lienzo. Porque el doctor Vives, que trabaja en el hospital, que fue radiólogo. Álvaro Vives. Exacto, él le hizo unas pruebas y pusieron el cuadro de lado y le sacaron unas radiografías y se ve que la Virgen como que flota.
como que está pegada, no está pegada totalmente al lienzo. Eso es un milagro. Y así mismo la Virgen de Guadalupe. Las similitudes que hay entre la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Nuestra Señora de la Pobreza son muchísimas. Y se parece también mucho a la Virgen de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Bueno, otros apuntes que puede decirse. En 1700 y en el año 1706 el templo se cayó, o sea, la capilla que había se cayó. Los pedazos de pared que cayeron sobre la Virgen ni siquiera dañaron el lienzo. El lienzo llegó a tener 27 rotos y por obra portentosa y majestuosa, mano divina de nuestro Dios, fueron resanados. Con el tiempo esos huecos, mire, había huecos hasta de un geme, huecos de 10 centímetros, huecos de 1/4 de ancho, y milagrosamente con el devenir del tiempo los rotos se fueron resarciendo, los rotos se fueron uniendo y pegando, y al analizarlo, la gente que sabe, los científicos que saben, han visto el lienzo y resulta que ahí no hay ninguna costura, o sea que bueno, han sido cosidos. O sea, milagrosamente se renovaron. Bueno, otra, la gente por su devoción y su fe, por cada milagro que hacían, les llegaron a pegar hasta donde yo sé, 37 pedacitos de oro y hasta de esmeraldas. ¿Que dónde están? No se sabe. Bueno, con el tiempo pues se perdieron. Entonces llegó una técnica holandesa y dijo que esos pedacitos de oro, de esmeraldas y de rubíes que tenía, y de amatista que tenía pegado el lienzo de la Virgen, podían dañar más el lienzo y hacerle rotos. Entonces los retiraron. Cuando los retiraron, duraron 7 años para esos huecos o rotos cerrarse. Bueno, ¿por qué nosotros los católicos defendemos a la Virgen? Porque en el segundo concilio de Nicea, en el año 787, afirmaron que las imágenes sagradas, como la Virgen de la Pobreza, se debía dar el culto y veneración de honor y no el culto de latría, que es solo para Dios. Mire, el cuerpo de la Virgen es eucrático, o sea, es perfecto. A la Virgen se le rinde el culto o la veneración, no la adoración, sino la veneración de hiperdulia. Hiper quiere decir superdulia, adoración. O sea, la veneración de la Virgen se llama hiperdulia y la de los santos se llama dulia. O sea, es mucho más la Virgen que los santos.